Hola, aquí estamos una vez más junto a Muki Tenenbaum, explorando su filosofía, su desilusionismo, su teoría misálgica acerca del comportamiento humano y aprovechando semana a semana estos videos en una gimnasia ya prolongada para analizar las cosas que van ocurriendo, no periodísticamente, sino desde un punto de vista filosófico, pero vamos leyendo las noticias, vamos viendo qué sucede, estamos ya a fines de febrero del 2021, continúa la pandemia de COVID que nos acompaña desde el principio de este ejercicio y estamos viendo una noticia que ahora aparece en Alemania, pero que es una noticia frecuente y que tiene que ver con clases sociales, tiene que ver con posiciones políticas, tal vez independientes de la coyuntura amplia de la pandemia. Vamos a hablar un poquitito de esto, vamos a hablar del ascenso en las clases sociales, vamos a hablar de las consecuencias que esto tiene para la opinión y el alineamiento político de los integrantes de esas clases, y por supuesto lo vamos a tratar de entender en términos misálgicos y desilusionados. Bueno, lo que Florencio, no sé si se llegó a escuchar, yo lo escuché mal, pero básicamente vamos a hablar de las clases sociales y cómo el desilusionismo eh, propone una nueva forma de mirar clases sociales. Pero la noticia es esta. En Alemania se hizo una encuesta entre inmigrantes a Alemania, ¿sí? Recordemos que o migrantes son turcos, todavía en los años 60 y 70, para la gran construcción de Alemania. Hay 3 millones de turcos viviendo en Alemania y conocemos la última grupo de inmigrantes que no eran inmigrantes, que eran migrantes y quizás refugiados, etcétera. Pero nosotros hablando de los inmigrantes. Y ocurre algo curioso, los inmigrantes llegaron a Alemania de la mano o bajo el gobierno socialista que había en ese momento en Alemania, Willy Brandt y Helmut Schmidt, los dos dirigían el Partido Socialista, y bueno, uno esperaba de que la gente que llegaba, que por supuesto son inmigrantes, van a apoyar, pero con el tiempo el inmigrante se sintió lo suficientemente alemán y ahora la mayoría de los inmigrantes vota partidos de derecha e incluso de la ultraderecha, que en parte es hasta xenófoba, ¿sí? Es decir, parte de no toda, pero parte de la ultraderecha es incluso xenófoba. Entonces, ¿qué está pasando? Aparte, recordemos que la xenofobia está dirigida en muchos casos hacia los países de raíz islámica, así que, y los turcos, como sabemos nosotros, son también ellos de un país musulmán, siguen con una laicidad. Pero esto hay que agregar una cosa más, y más aún. En Alemania, la gente que nace en Alemania no es alemana. Solamente si tus padres eran alemanes, sos alemán. Es decir, estos turcos que son hijos y nietos ya de los que vinieron, que nacieron en Alemania, que hablan alemán, no tienen ciudadanía alemana, tienen ciudadanía turca. Es decir, el país no le da ni la ciudadanía y aún así el voto es por la derecha. Es decir, el ejemplo es muy bueno. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasa esto? Bueno, esto pasa porque las clases sociales no son ideológicas, no hay una ideología de clases. Lo que hay es huida del sufrimiento. Nosotros sabemos que todo lo que hace el hombre en su vida es tratar de dejar de sufrir, de no sufrir. Y entonces tiene sufrimientos determinados. Dependiendo de tu estatus económico o social, tus sufrimientos son distintos. ¿Sí? Está claro que una persona que no tiene para comer, sus sufrimientos es que va a comer mañana. Y una persona que es pobre quiere saber cómo va a pagar el alquiler el mes que viene. Y si es un poco más rico, bueno, ¿cuánto le va a costar comprar un departamento? Y después, ¿cuánto pagarla? Cuando ya vamos a subir de la clase, ya está pagando la hipoteca. Y si va más arriba todavía, bueno, empieza a pensar en el nuevo auto, en los viajes. Esto es la clase social económicamente vista. Pero ¿qué tienen en común? Que tienen los mismos sufrimientos. Entonces, ese turco que hoy subió económicamente tiene los mismos sufrimientos que un alemán de derecha. Es decir, no tiene la necesidad, a menos que sea un tema ideológico, pero hablando desde el punto de vista práctico, ¿sí? Tiene lo mismo. Entonces, tiene el mismo problema de la hipoteca, que a todo eso con la derecha tiene una hipoteca
que quizás con la izquierda no tenía y que a una tasa de interés hoy prácticamente cero, por ejemplo, ¿sí? Y doy ejemplos, pero básicamente, y acá hay que mirar, pero lo importante es entender que hay dos tipos de subidas de clases. Está la que sube todo un grupo al mismo tiempo, ¿sí? Se enriquecieron todos estos turcos, digamos, y subieron juntos. Y está el que sube solo, el que sube separado, el que, desde que ganó la lotería, por supuesto, no hace irse tan lejos, hasta que el hombre que ahorró y no se fue de vacaciones y no gastó en tonterías y tiene ahora una casa y vive en un barrio mucho mejor, manda al hijo a un colegio más caro, prefiere gastar el dinero en eso, ¿sí? Y esa persona es muy distinto, su estatus, que el de todos los que suben juntos. ¿Por qué? Porque el environment, como se dice en inglés, El medio ambiente. el medio ambiente, eso, me faltó la palabra en castellano, el medio ambiente de él sigue siendo el mismo, ¿sí? Es decir, él sigue estando con la misma gente y la misma gente está en su misma posición económica. El otro, el que subió solo, que es el que yo quiero hablar, del que yo quiero concentrarme en esta conversación, el otro no. Pero primero, Florencio, ¿qué opinás de todo lo que dije hasta ahora? No, te quería preguntar, y tal vez repasando y subrayando un aspecto de lo que decís, porque me parece suficientemente innovador como para detenernos en esto. Vos estás proponiendo clasificar la sociedad, estás proponiendo pensar la idea de clase social, no desde el punto de vista de la concepción del mundo, no desde el punto de vista siquiera de del nivel económico, sino desde el punto de vista del sufrimiento. Lo que haría a una clase social, en tu definición, si entiendo bien, es los sufrimientos compartidos por los miembros de esta clase. Y ahora, claro, la discusión por la movilidad de clases, la discusión por el ascenso de lo que estamos hablando ahora a raíz de esta noticia, o del descenso de clases, es totalmente otra. Está atada a los sufrimientos que se padecen. Y lo que me intriga a venir es cuál es la diferencia entre el ascenso o el descenso en bloque, de grupo, o el del individuo aislado. Pues lo que estamos contando de los turcos, de los inmigrantes de origen turco en Alemania, aparentemente es en bloque, es estadístico, es algo que, bueno, se expresa en porcentajes de adhesión política, pero en el medio hay individuos, esto está integrado por pequeños individuos, cada uno de los cuales debe tener sus propios sufrimientos y su propia historia en este medio ambiente que vos describís. Sí, tiene cada uno sus sufrimientos, pero tienen sufrimientos en común. Vuelvo a ver, te doy un ejemplo para que veas que no tiene que ver con la economía necesariamente. Cuando Donald Trump, cuando fue elegido Donald Trump, y hablaba de parar a los inmigrantes, etcétera, su popularidad entre los latinos debería haber sido muy baja, porque él estaba hablando de los hermanos de estas personas, ¿sí? La clase social, que en este caso no tiene por qué ser, por eso digo, no tiene que ser económica, los latinos, ¿sí? Hay latinos que son billonarios, hay latinos ricos, hay latinos pobres, pero en general tienen una posición económica menor a la average americano, un poco más abajo, ¿sí? Los afroamericanos, los negros tienen más abajo aún, pero están más abajo. Y uno se esperaba que ellos sientan, por un lado, una identificación social con los mexicanos que estaban tratando de pasar, que probablemente son los padres de ellos. Y ahora, también estos hay dos grupos. En este grupo había los que inmigraron legalmente, que con ellos fue incluso más fuerte la identificación con Trump, porque dijeron, yo fui, me presenté, me maté, esperé, hice todo como tenía que ser, llegué a Estados Unidos, trabajé y llegué a donde llegué. Y estos señores quieren entrar por la puerta de atrás y llevarse y conseguir la América de ellos en forma ilegítima, ¿sí? Entonces, pero está el otro grupo, que vos decís, bueno, el grupo ese que también inmigró o que es hijo de inmigrantes ilegales. Y sorprendentemente, ese grupo también tenía una afinidad a Trump mucho mayor de la que tenían otra clase de gente, o en otras clases, ¿sí? Y entonces uno se pregunta, ¿qué pasó? Y la respuesta es, porque cambiaron los sufrimientos. Porque ahora este hombre que está en Estados Unidos, que ya entró, que fue un inmigrante ilegal y que hoy trabaja o que hoy estudia, el otro se convierte en una amenaza para él. El sufrimiento de él es que lo deje sin trabajo. Él todavía está luchando por su lugar de trabajo. Y va a venir un señor y va a decir, no, yo
Yo trabajo por la mitad de plata. El mismo señor que vino de Tamaulipas o de Nueva León, no importa de dónde, ¿sí? Viene y le saca el trabajo a este mismo hombre. Es decir, la idea de que hay una solidaridad de clase, desde el momento que es una idea, no es verdad, no existe tal cosa. Lo que hay es sufrimientos en común. Entonces, yo que a ver, ¿cómo están armados los sindicatos? Los sindicatos están armados sobre un sufrimiento, a base de un sufrimiento en común. La gente, toda esa gente, son obreros, digamos, metalúrgicos y tienen el mismo problema de todos los obreros metalúrgicos. Por supuesto, unos en una fábrica que se los echan y otros que no, pero todos se ven frente a las mismas amenazas. Que los echen, que no tengan trabajo, que se aprovechen de ellos, que no sé, sea lo que sea que un obrero metalúrgico piense. Ese concepto es siempre sobre sufrimientos, no es sobre dinero, no es sobre situación económica, no es sobre poder tampoco. Nuestra asociación con la gente va a tender para poder paliar un sufrimiento. Si yo consigo un socio para hacer un negocio, yo necesito un socio no que haga lo mismo que yo, porque para eso me tengo a mí. ¿Sí? Voy a buscar a alguien que hace algo que yo no sé hacer, es decir, en donde yo sufro menos. ¿Te acuerdas la división de labores de la que hablamos que también funciona? Siempre es lo mismo, y las clases sociales no son distintas. Y la sorpresa, porque es lo interesante, no es, la noticia no sería noticia si no fuera una sorpresa, sino una noticia como cualquier otra. Pero esta noticia es una sorpresa porque se esperaba de ellos de que tengan, de que se sientan más cercanos a la posición de izquierda que apoya a una inmigración mayor, a una liberalización y eventualmente a darle la nacionalidad alemana. Este es un tema especial de ahí, ¿no? De Alemania. Claro, estoy pensando que si tiramos de esta cuerda, toda esta terminología, la solidaridad de clase, la conciencia de clase, pero incluso lo que tradicionalmente se llamaría la traición de clase, el que traiciona a su clase social, hay que repensarla desde el punto de vista del sufrimiento. En algún sentido, para decir que estos turcos traicionan al viejo socialismo de Willy Brandt, hay que omitir el hecho de que los sufrimientos que hoy padecen no son aquellos que padecían en los tiempos de Willy Brandt. No hay traición, hay simplemente un cambio en las condiciones que, si vos tenés razón, son las condiciones que hay que analizar, porque son las condiciones álgicas, son las condiciones no económicas, no sociales, no étnicas, no políticas, no ideológicas, sino las del sufrimiento que padecen en conjunto. Como todo lo que nos pasa en la vida es sufrir, nuestras decisiones están motivadas por eso, incluyendo las decisiones de asociarme o identificarme con otro. Esto es automático, esto es el centro. Por eso, si alguno tuviera duda, o me imagino que hay gente que tiene duda de que la vida es solamente huida del sufrimiento, acá tenés ejemplos uno tras del otro que ratifican esta posición. Pero yo quiero hablar de algo más especial, que creo que surge de esto, y es no esos turcos que votan, y ahora votan la derecha, sino ese tipo, todavía en los años 70, ¿sí? De los primeros inmigrantes, que le fue muy bien, que consiguió que un jefe le pague muy bien y confió en él y lo convirtió en capataz y ya no vivía más en el edificio ese monobloc lleno de gente y consiguió pasar a un edificio un poco mejor y luego ya tenía un auto y de a poquito mandó al chico de él a un colegio privado, ¿sí? O a un colegio de un barrio mejor. ¿Y qué le pasó a este tipo? Este tipo tiene un problema muy grave. ¿Por qué? Porque él acaba de cambiar de clase solo. Y ahora mira, ¿qué pasa? Cuando yo estoy en mi clase, sea la que sea, yo sin clasificar mi propia clase, yo puedo sonambulear con mi clase. Si yo me subo a un avión, ¿sí? Yo sonambuleo todo el tiempo. ¿Sí? Como no es la primera vez que subo a un avión, como lo he subido a millones de aviones, para mí subir a un avión es sonambuleo. Para una persona que nunca viajó en avión o que poco viajó en avión, nunca es sonambuleo. Para mí, yo me siento en el avión como si nada. Yo tenía una hija que viajaba mucho conmigo, que era chiquita, tenía 2 años, se sentaba y se ponía el cinturón sola. Es decir, hay un sonambuleo permanente, ese movimiento inercial, ese fast forward, ¿no? Cuando aceleras el video, esa cosa rápida, y el avión, y se termina, y me bajo, y voy a inmigraciones, y no tengo que hacer, porque vivo en ese mundo. Es más, si alguien me habla de que tiene un problema con el auto que tiene, que le gustaría comprarse un auto mejor, más lindo, no sé cuánto, yo voy a entender de qué me está hablando, ¿sí?
Si alguien me dice, che, tengo un problema, mi yate, ya voy a empezar a tener problemas, pero si me dice, che, mi yate me queda chico, bueno, ya ahora voy a tener yo problemas para entender, porque ¿qué pasa? ¿Cuándo, que necesitas un yate más grande? Pero ya esa persona está en una clase más alta que yo, ya se va más para arriba. Pero si yo estoy pasando a otra clase, si yo ahora me siento con billonarios, yo me voy a sentir súper incómodo, no voy a saber cómo me tengo que comportar, no voy a saber de qué, incluso los temas de conversación, porque los temas de conversación al final son, o son sobre algias, o son sobre distracciones de algias. Y en los dos, en cada una de las clases, son distintos. Está claro que una persona que se reúne y que es un obrero que tiene apenas para vivir, las conversaciones de él, aún las distractivas, van a tener que ver quizás con algún programa de televisión o con, no sé, la verdad que no sé, mirá mi posición, yo mismo no puedo dar ejemplos, tendría que sentar a preguntarle de qué hablan, pero claramente no hablan de lo que hablo yo cuando me reúno con gente. Entonces vos pensás, este tipo, vuelvo al turco que está en Alemania, volvió, y ahora es primero que la gente habla alemán. Empezamos con esto, y él habla turco. ¿Sí? Él habla alemán, aprendió con acento turco. Y su hijo va al colegio y vuelve con cosas que él nunca escuchó hablar, que no sabía que eran, los chicos andan, no sé, con nuevas zapatillas, y que son muy caras, o que son, pero no es una cuestión de dinero, porque tiene dinero para ir a comprar esas zapatillas. Está claro, ¿sí? El problema es y entonces no se puede sonambulear. Ese hombre está todo el día cuidando, tratando, intencionando, que es agotador y la va a pasar mal. Pero para colmo, él viene con hábitos todavía de la clase anterior. Y en los hábitos de la clase anterior se bajaba abajo en el monobloc y los chicos jugaban a la pelota golpeando la pelota contra una columna, ¿sí? Cosa que yo lo viví de eso de chico, por eso yo viví en un monobloc, así que eso sí puedo hablar. Entonces, y ahora no podés jugar la pelota en la calle y patear contra una pared, ¿sí? Es decir, todo eso cambia y ese cambio es incómodo. El hijo de él, que se va a criar ya en esa clase, siempre y cuando se mantenga en esa clase, ese hijo de él no va a tener problemas. Él ya va a estar, pero el saltar de clases en general, y esto es lo que es contraintuitivo, solo, es decir, no porque toda tu clase subió, ¿sí? No porque todo el mundo que antes no tenía auto, ahora todo el mundo tiene auto, sino solo vos tenés auto, y solo vos, ese salto que vos haces, desde el punto de vista misalístico es un mal negocio. Mal negocio. Porque cuando estabas antes, vivías tranquilo, no sufrías, porque sonambulaba, pero ese día que la tentación de subir de clase llegó, y ¿sabes qué? Ya no se puede volver para atrás. Ya no puedes volver para atrás, ya no te podés quedar arriba, y estás en un estado, creo que el Dante lo habló como el purgatorio, ¿no? En un estado de purgatorio. ¿Qué opinas, Florencio, de eso? No, te pregunto, hay una parte que me parece transparente en este sentido, que es que un nuevo medio ambiente en cualquier sentido, y obviamente un nuevo contexto social, supone nuevos sufrimientos y por lo tanto requiere nuevas estrategias de alivio y distracción para esos nuevos sufrimientos. Lo que me interesa es qué pasa con los viejos sufrimientos. Es si el que ahora está en un ambiente nuevo se deshace de aquellos sufrimientos, en cuyo caso es lo que vos llamás caja de tissues, en cuyo caso salió un sufrimiento y bueno, necesariamente se coló uno nuevo. Y es cierto, creo que lo que vos decís es innegable. Uno no tiene las herramientas, uno no está acostumbrado, uno no tiene los hábitos. Los criollos dicen, más vale malo conocido que bueno por conocer, ¿no? Hay algo de una amenaza que no es ni más ni menos amenaza que las anteriores, pero al ser nueva es peor, porque uno no tiene... Pero ¿qué pasa con las viejas? ¿Se dejan atrás efectivamente con el ascenso o de alguna manera siguen tironeando? No, por supuesto que no, porque vos estás acostumbrado a estar alerta a ese sufrimiento. Entonces, una persona capaz que en la situación que estaba antes utilizaba el dentífrico hasta el final, lo daba vuelta mucho, ¿sí? Hasta que le sacaba el último pedacito, le sacaba. Y él lo sigue haciendo. Es decir, él todavía está, su sonambuleo responde a esas algias. Quizás ahora no tiene ningún sentido estar ahí pasándose 5 minutos tratando de sacar el último pedacito del dentífrico, ¿sí? O incluso el gusto musical.
¿Entendés? Al final las algias tienen que ver también con la moda, ¿no? Con esa, uno está acostumbrado y de repente uno no, la música que uno escucha está desubicada. Entonces tiene una algia nueva por un lado, pero por el otro le gusta esa música. ¿Entendés? Entonces la tiene que escuchar en silencio, porque no puede andar escuchando, sí, yo no sé, yo puedo dar ejemplos, no sé, cumbia o salsa o lo que sea. Nadie dice a todo eso que hoy la música está un poco más democratizada, por llamarla de alguna forma, pero igual, ¿sí? Pero aparte de los mismos aparatos de tener música, es decir, y el apego a objetos que no vas a tirar, así como no vas a tirar el dentífrico, hay muchas otras cosas que no se tiran cuando estás en una situación económica difícil y otra que no, ¿sí? No salís a vender tu heladera vieja al señor que pasa por la calle, ya en un momento determinado donde la heladera se la lleva el mismo que te la vendió, ¿no? Es basura, ¿no? Ya no es algo. Creo que no, creo que justamente el problema es que cargas con los sufrimientos anteriores, no estás equipado para los nuevos, no podés sonambulear, sufrís más porque no podés sonambulear, y te sigue lloviendo, ¿viste? Y esto sigue ocurriendo, y vos no tenés el ejercicio del sonambuleo, ¿no? De volver y volver y volver. Los hábitos no te sirven. Y además responden a sufrimientos anteriores, que si los sacás, vuelve al sufrimiento anterior. Es lo que dije antes, ¿no? Claro. La conclusión, entonces, es que al menos individualmente haríamos mejor en no picar en punta, por lo menos, en no ser ese turco que se le adelantó al resto de sus compatriotas. Sí, es que lo que pasa es que si se lo decís a alguien es contraintuitivo. Profundamente. Si sos una persona de clase baja, no trates de ir a clase media, la vas a pasar mal. No tiene ningún sentido. Pero es imposible. Pero es más, la gente tampoco cree que el tipo en la clase mayor, porque la más grande fantasía que tiene que ver con esto en las clases, es que yo creo que en esa clase no se sufre. Como no se sufre de lo que yo sufro acá, ahora, como el tipo no tiene el dentífrico, no tiene que sacarle hasta el último pedacito del dentífrico, ¿sí? Entonces él no sufre. No, pero él tiene otro sufrimiento. No es el dentífrico, ¿sí? Es el televisor, el 4K o el viaje a las Islas Seychelles, ¿sí? Es decir, no es un buen negocio, pero es muy difícil explicárselo esto ahora. Como siempre, el desilusionismo tiene el problema de que es contraintuitivo, porque las cosas son como son, y no como uno quisiera que sean, o como uno le resulta cómodo creer que son. Es mucho más fácil creer que el otro vive mejor y ya está, ¿no? No entra en los detalles. Un poco terrible, pero interesante. Por lo menos no hablamos de pandemia y de peste y de ese aspecto Nada, de la coyuntura. ni Ni lo una mencionamos. palabra, ni una mención. No Pero prometo volverá. nada para... Sí, no prometo Te iba a nada para la decir. semana que viene. Seguimos. Gracias. Chao. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Síguenos en Facebook y en LinkedIn.